¿Por qué te posicionaste a favor de los transgénicos? Los transgénicos es una tecnología que sirve para producir mejores vacunas, para producir mejores medicamentos y para producir mejor comida. ¿Quién comía aquí aguacates en los años 40? ¿O quién sabía lo que era un mango? ¿Y por qué se habla tanto de cáncer, de que sean cancerígenos, de que puedan afectarnos en este aspecto? El real fooding es una cosa que se ha inventado alguien que sale por Instagram y que luego te vende un helado real fooding. Antes de Instagram no había veganos. ¿Y qué opinas ahora de la actualización en tema de introducción de las harinas de insectos? Llevamos 10.000 años pastoreando vacas, cerdos, cabras y tal. Con insectos no tenemos 10.000 años de experiencia. Si tú empiezas a cultivar insectos a gran escala, te van a surgir un montón de problemas. La vacunación, pues hombre, ha sido uno de los grandes hallazgos de la especie humana y el principal efecto secundario que tiene la vacunación es que produce adultos. ¿Y por qué llamas timo a los productos naturales? Bienvenidos a un nuevo episodio en El Otro Extremo. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Es investigador en genética y biología molecular. Es el doctor José Miguel Mulet. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Bien hallado. Como investigador, ¿por qué te posicionaste a favor de los transgénicos? A ver, esto no es una posición, es una cuestión científica. Tú puedes ser de un equipo de fútbol o de otro, tú puedes ser de un partido político de otro, pero en ciencia las cosas son lo que son. Tú no puedes ser de la gravedad o antigravedad. La gravedad existe. Pues el tema de los transgénicos viene a ser lo mismo. Los transgénicos es una tecnología que sirve para producir mejores vacunas, para producir mejores medicamentos y para producir mejor comida. Y esto es algo muy obvio que quizás hace 30 años, cuando la tecnología era nueva, pues podía haber una cierta incertidumbre, porque hay veces que hay tecnologías que salen pero no triunfan y desaparecen. Pero hoy que han pasado 30 años está claro que es una tecnología más que estamos utilizando y que de hecho pues ahora se utiliza con total normalidad. Claro, tiene una relación muy directa con la historia de los alimentos, que además eso lo mencionaste en tu último libro. ¿Cómo evolucionó los alimentos? O sea, desde que empezamos nosotros a cultivar hasta ahora mismo, ¿y cuándo fue, digamos, el mayor avance tecnológico en ese aspecto? Te puedo contar una anécdota. Yo tengo un amigo que es ilustrador y le hicieron un encargo para, no sé si era un artículo o un libro, de ilustrar una tribu que vivía en Canadá, creo que eran algonquinos o iroqueses, que era una tribu que cultivaba maíz. Y entonces puso a una mujer recogiendo maíz. El único problema es que era una espiga de casi 2 metros y tenía unas mazorcas amarillas perfectas. Entonces, cuando yo vi la imagen, dije, no te digo nada de cómo va vestida la nativa americana ni del hijo que lleva, porque de eso no entiendo, pero ya te aseguro que una mazorca, una planta de maíz así, no vio en su vida. ¿Por qué? Porque lo que has dibujado es una variedad híbrida de maíz que esas no existieron hasta el siglo XX. Vale, ¿y cómo era el maíz antes? O sea, El maíz que cultivaban los nativos americanos eran unas plantitas que difícilmente superarían el metro, que tenían unas mazorcas muy pequeñas y que los granos no eran amarillos, los granos eran de muchos colores. Y esa era una de las primeras variedades de maíz domesticado. Todo lo que comemos ahora está hecho a partir de mejora, de selección, de manipulación y de hecho todos los cambios sociales influyen en la forma de comer. Sí que es verdad que durante mucho tiempo este cambio se ha hecho lento porque la sociedad iba lenta, pero es que ahora vivimos en una era global de que cualquier cosa que pase en el otro extremo del mundo te enteras al instante. Pues obviamente eso también ha influido en los cambios en la alimentación que ahora van mucho más rápidos. Por ejemplo, desayunar una tostada con aguacate y salmón. Antes de Instagram había alguien que desayunara eso.
no lo sé, en algún sitio del mundo donde sea a lo mejor muy popular el aguacate y tenga acceso al salmón, pero es verdad Salmón típico de Noruega, aguacate típico claro, ya, de Nueva Zelanda o Sudamérica, donde sea, es una sí. fusión un poco extraña. Ya, cierto, cierto. Estás uniendo norte y sur en la misma Claro. tostada. Justamente, ¿no crees que digamos, la globalización a nivel de alimentos nos ha afectado, digamos, para perder un poco la comida tradicional que teníamos tanto aquí como en cualquier otro sitio? Como todo avance, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, pues que hay alimentos increíbles que no conocerías y que ahora son de lo más normal. A ver, ¿quién comía aquí aguacates en los años 40? ¿O quién sabía lo que era un mango? O bueno, por no hablar de la pitaya, que ahora empieza a entrar, pero que todavía hay gente que no sabe. La pitaya, por cierto, tampoco nos perdemos nada porque yo la encuentro bastante insípida. Eso es bueno. A mí, que haya más disponibilidad de alimentos, que puedas probar más cosas, me encanta. Porque hay algunas cosas que si no fuera por esta globalización nunca hubiéramos conocido. Y hay que pensar que ha habido más globalizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, la dominación árabe de la península ibérica a nivel alimentario fue un cambio absoluto. Y de hecho, muchos de los platos que ahora decimos típicos y tradicionales de la gastronomía realmente vienen de aquella dominación árabe. Por ejemplo, todos los platos de arroz en Valencia. Ujú. Pero, ¿qué es lo que quizás me gusta menos? Pues hombre, que vas al centro de cualquier ciudad y se ha perdido un poco la personalidad. Tú sabes que si te vas al centro de París, de Londres, de Madrid o de Alicante o de Valencia, te vas a encontrar un Starbucks, un McDonald's, un Burger King Tal cual. y un Pizza Hut. Y vas a comer en todos los sitios lo mismo. De hecho, me contaba hace poco, hablé con un conocido que es en Sevilla y dice que en el centro de Sevilla ya no puedes ir a tapear porque todo lo que hay son cadenas. Y entonces ahora la gente que realmente le gusta la comida típica lo que tiene que hacer es irse a los barrios. Sí, a ver, sí que suelen existir los típicos restaurantes que típico de llevan 100 años de historia y tal, con unas colas tremendas, pero claro, hazte las colas, o sea, luego al final acabas Y en eligiendo muchos casos se han convertido también en un reclamo para turistas, han perdido un también, poco su esencia, han cambiado de claro. manos y son un poco como un decorado. Eh, yo, por ejemplo, en Valencia hace mucho tiempo que no voy a comer al centro, pero hay restaurantes que no están en el centro que siguen siendo excepcionales. Sí, por supuesto, de hecho yo creo que justamente para ir a comer, yo no iría a comer a un sitio de justamente de la primera línea de costa, por ejemplo, o en el pleno centro, porque Huye del alrededor de la claro, catedral. justamente donde está la gente, donde va el turismo, es donde realmente ya se desperdicia, ya se pierde ese alma de la Ya. comida o la tradicionalidad o lo que sea que antes sí que había. Nunca comas cerca de una catedral, da igual donde oigas esto. No lo había escuchado nunca, ¿eh? Lo de la catedral, que es por la concentración de gente que va a la iglesia, ¿no? Que acaban atrayendo. Porque siempre están en el centro de las Claro, ciudades. también es cierto. Hombre, nunca lo habías escuchado porque se me acaba de ocurrir, pero Vale. vale. Pero es verdad, tienes toda la razón. Quería preguntarte también, tú comentas que no hay comida mala, ¿no? ¿Qué depende todo? ¿De la dosis o Hombre, no, depende...? no hay comida mala. A ver, obviamente si la comida está caducada o se está Sí, bueno, por contaminada, supuesto, claro. fatal. Lo que quiero decir es que no hay alimentos buenos o no hay alimentos buenos para la salud o alimentos malos para la salud. Todo depende de cantidades y de equilibrios. Es decir, lo que tienes que fijarte no es si un día has comido esto o si un día has comido lo otro. Tienes que fijarte en la dieta al cabo de una semana o al cabo de un mes. Porque hay alimentos que son muy calóricos, que son muy grasos, pero obviamente una cosa es que lo comas una vez al mes y otra cosa es que lo comas todos los días. Lo mismo con los alimentos hipersanos. Si solamente comes de un alimento, por muy hipersano que sea, contando que no hay alimentos completos, vas a acabar con algún problema de salud. Vale, ¿cuál dirías que es el alimento que más completo es? Porque según tengo entendido yo es la carne, que es lo único que digamos que podrías comer 100% tu dieta carne y podrías sobrevivir, digamos, sin que te falte Pues tal. no sé ¿O no quién es te ha verdad? dicho eso porque vas a acabar con una gota, con un ácido úrico No lo voy a hacer, y ¿eh? no te lo recomiendo. De hecho, ha hacho población que ha hecho eso. La dieta en Argentina en el siglo XIX era básicamente a base de carne Ujú. porque el alimento más barato y más asequible era la vaca. En Argentina tenían muchos problemas de salud, principalmente ácido úrico, la llamada gota, y la gente no era sana. El único alimento completo es la leche materna, y eso durante los 6 primeros meses de vida. A partir de ahí no existe ningún alimento completo.
¿Y qué opinas? O sea, ¿desarrollamos al final una intolerancia a la leche o algo así? Porque según tengo entendido tampoco somos aptos, o sea, de comer lácteos. O no, digamos, o los otros lácteos de otros animales no están aptos para nosotros. No son los, digamos, lo que La más nos especie importa. humana tiene unas características peculiares, entre ellas la capacidad de beber leche en la edad adulta. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otras especies animales, la especie humana inventó la ganadería. Y inventó la ganadería principalmente porque los animales le servían para trabajar, porque los animales le servían para dar lana, para dar cuero, y cuando había hambre, si matabas el animal, perdías el animal del trabajo. Es como si hubiera una crisis económica y el agricultor quemara el tractor. Cuando vinieran buenas, ya no podría labrar el campo. ¿Qué pasaba cuando había hambre? Pues que había que coger de lo que se pudiera. Y los animales daban leche. Entonces la gente empezó a beber leche. ¿Qué pasó? Pues que había gente que es verdad que era intolerante, le sentaba muy mal, incluso se moría. Pero había gente que la resistía. Y esa gente, como no se moría, era la que se reproducía. La especie humana, a partir de ahí, puede beber leche durante su etapa adulta, principalmente las poblaciones que descienden de poblaciones que en el Neolítico eran pastores. Eso quiere decir toda la población occidental, toda la población africana, pero en cambio, y toda la población árabe. Pero en cambio, la población asiática, la población nativa americana, que no descienden de ganaderos neolíticos, son poblaciones que tienen una intolerancia a la lactosa muy alta. Eso había escuchado, que los asiáticos no toleraban la lactosa. Es Fatal. por eso, ¿no? Es por eso, porque no descienden de ganaderos como nosotros. ¿Y qué opinas ahora de la actualización, bueno, digamos, la modernización en el campo vamos a decir, de alimento en tema de introducción de las harinas de insectos? A ver, las harinas de insectos son muy útiles para alimentación animal y de hecho por eso se están utilizando y son una fuente de proteína barata y además como los insectos son de sangre fría, tiene menos huella de agua y menos huella de carbono. Como tema de alimento, como complemento, como ingrediente puede ser, de hecho ya se comercializa pasta con harina de grillo, etcétera. No es una solución a nivel global para la alimentación. Y de momento, en los próximos 10 años. ¿Por qué? Proteína animal. Proteína animal que tenemos. Tenemos toda la ganadería, es decir, todos los animales. Tenemos todo el pescado. Es decir, tenemos fuentes ricas y asequibles de proteína animal. Sí que es verdad, los defensores dicen, no, es que la proteína de insectos tiene mucho menos impacto, se cría muy fácil, crecen muy rápido, les puedes dar de comer con desechos agrícolas, de acuerdo. Pero ahí hay un problema que sobre todo los que defienden el tema de la proteína de insectos no están entrando en él. Llevamos 10.000 años pastoreando vacas, cerdos, cabras y tal. Hemos seleccionado las mejores especies. Y cualquier veterinario sabe muchísimo de todas las enfermedades, de todas las contaminaciones, de todo lo que los problemas que pueden surgir cuando estás tratando con carne de vaca, con carne de ave, con carne. Con insectos no tenemos 10.000 años de experiencia. Si tú empiezas a cultivar insectos a gran escala, te van a surgir un montón de problemas, porque no es lo mismo. El escalado normalmente es el proceso más crítico en cualquier desarrollo industrial. Y de hecho hay mucha tecnología que nunca ha llegado al mercado porque no se ha superado el proceso del escalado. Vale. Entonces, el escalado de los insectos, si pretende ser la proteína animal de referencia, le queda mucho camino todavía. ¿Y qué opinas del organismo nuestro a la hora de asimilar ese tipo de proteína? O sea, No, ¿estamos preparados? por ¿O hay algún...? por supuesto. Otro de los hechos que hace que la especie humana haya triunfado es que somos absolutamente omnívoros. Podemos sacar provecho de cualquier tipo de materia orgánica y de hecho solo tienes que ver diferentes culturas del mundo, tienes alimentaciones radicalmente diferentes y no tienen más problemas de salud unos que otros, a pesar de que su alimentación no se parezca en nada. Decir que no, es que no estamos preparados para la proteína de insectos. Bueno, ¿y quién estaba preparado para comer un aguacate?
Y mira, empezamos a comer y sin problema. Pero me refiero más que nada por el tema, por ejemplo, sí que es verdad que hay ciertos países asiáticos donde los insectos se consumen desde hace un montón de tiempo, pero por ejemplo nosotros a lo mejor no estamos capacitados de digerir la queratina o ese tipo de tal, que a lo mejor hay ciertos restos que quedan a la hora de procesarlos. Pues igual puede haber alguien que tenga alergia. Esa persona no podrá comer insectos, pero una persona que no tenga alergia no tiene ningún problema. Más que queratina, creo que es la quitina. La queratina Quitina es la puede ser, la sí, del pelo. cierto. Eh, es que eso se puede decir. Cuando empezó el turismo en España en los 60, los suecos estaban preparados para comer paella o beber sangría, ¿no? Pero mira, lo superaron. Sí, viéndolo así, sí. Aunque es bastante diferente, me refiero, es al final. No, porque, a ver, conejo, yo creo que los primeros suecos no eran conscientes que estaban comiendo conejo, porque el No sé. conejo en el norte de Europa es un animal de compañía, nunca se ha comido. El conejo se come en los países mediterráneos o en los países del sur de Europa. Tú te vas a Inglaterra y no vas a encontrar conejo en ningún supermercado. Vale. Allí es un animal de compañía. Y en Inglaterra comerte un conejo es como aquí comerte al perro. En cambio, en Corea comerte al perro está aceptado socialmente. Cierto. O sea, quiere decir que también podríamos comer otros animales sin ningún problema y no nos causaría ningún. Por supuesto. Tendrías el problema ético, tendrías el problema de si esa raza de animal está pensada para ser comida, pero en caso de necesidad la gente ha llegado a comer cosas muy extremas. También te quería preguntar respecto a la. Bueno, en general tú defiendes la ciencia, todo lo que prueba la ciencia Bueno, yo es y. que trabajo en ciencia. Claro, claro, claro. Como científico, ¿qué opinas sobre el tema de la vacunación, de, por ejemplo, los cosméticos, etcétera? O sea, ese tipo de avances que tenemos. A ver, son dos cosas que no tienen nada que ver. La vacunación, pues hombre, ha sido uno de los grandes hallazgos de la especie humana y el principal efecto secundario que tiene la vacunación es que produce adultos. Quiero decir, si te vacunan de pequeño tienes más posibilidades de morirte y solamente hay que ver cómo era el mundo antes de las vacunas, cuando la gente se moría de viruela, enfermedad que ya hemos erradicado. Solamente hay que ver los 6 meses que nos pasamos en casa por la COVID hasta que pudimos vacunarnos. Tema de los cosméticos no tiene nada que ver con vacunas, pero el tema de los cosméticos no es tampoco nada que hayamos inventado ahora. En el antiguo Egipto, en la antigua Grecia ya utilizaban cosméticos. De hecho, el col era un cosmético muy típico de Egipto y que ha dado ¿La col? col, ¿Col qué? KOHL. Ah, Era una especie de tierra negra que se ajá. ponían en los ojos. ¿Has visto Blade Runner, la replicante que hace Daryl Hannah, que lleva como una sombra negra en Ujú. los ojos como Sí. si fuera un antifaz? Eso se maquillaban en el antiguo Egipto de esa manera. O sea, que tampoco es que hayan inventado nada. Y eso se hacía con un maquillaje que se llamaba col, que ha dado lugar a la palabra alcohol Ujú. en árabe. Igual que la palabra química, que viene de alquimia, pero alquimia viene de ger, que es otra forma de decir esa tierra negra que se utilizaba como cosmético. Pero justamente antes ese tipo de cosméticos eran más naturales, ahora hay más químicos implicados, más cosas. ¿Crees que es más perjudicial ahora mismo? ¿O al revés, más seguro? Es más seguro porque ahora tenemos un montón de controles que antes no tenías. Oye, ¿tú sabes si en el antiguo Egipto alguien se ponía la tierra esa negra y le daba alergia? Pues no lo sabían porque no sabían ni lo que era una alergia. Pero seguro que alguien lo pasó mal en algún momento. Seguro. Pero defendiendo tanto el tema del avance de que todo es seguro, por ejemplo, en a nivel de medicación, existen medicamentos que al cabo de años, por efectos adversos, se acaban retirando del mercado. Sí, pero son la excepción. Podemos hablar de la talidomida, por ejemplo. La talidomida fue precisamente un problema en el escalado, lo que hablábamos antes. La talidomida, cuando se hicieron las pruebas que se vio que era segura, se hizo con una de las dos formas que tenía el medicamento, pero al pasar a escala industrial se cambió la forma de producirla y teníamos dos formas equivalentes, pero que una era la que producía la toxicidad. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos nunca llegó a comercializarse porque la FDA se dio cuenta de esto y lo paró hasta que no hubieran ensayos con las dos formas, cosa que en Europa no se hicieron porque en ese momento no se exigían, porque nunca había pasado algún problema. Tenemos otro ejemplo de un medicamento de Merck, que creo que era el Vioxx,
que tenía unos efectos secundarios. Pero ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un sistema muy garantista. Es decir, cualquier medicamento tiene que pasar unas pruebas muy estrictas y luego cuando está en el mercado sigue pasando esas pruebas, siguen recopilándose datos. Otra cosa es que se haga un mal uso. Y aquí entra más un tema, que no es tanto un tema científico como un tema social. Un problema que estamos teniendo últimamente. Estamos viendo todo el tema de la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos. Todo el tema de la Vicodina, todo el tema del Propofol y todos estos. En España parece que esto no ha llegado. Ojo. En España puedes tener el problema de que tú tengas una operación, te vayas al traumatólogo, obviamente de una operación y más si es de traumatología, sales con muchísimo dolor y que te recete un calmante fuerte. Problema que no te da una revisión hasta el cabo de 6 meses o de 9 meses. Si tú te has tirado esos 6 meses con el calmante fuerte y nadie te lo ha quitado, corres el riesgo de engancharte. Y eso hay muchos médicos de familia que están alertándolo. Entonces, ahí no sería un problema. El problema es que la sanidad pública está saturada y que en vez de ir a los 6 meses tendrías que haber ido al mes. Vale. Quiero volver un poco al tema de los alimentos, sobre todo al tema de los transgénicos. O sea, ¿realmente qué es un alimento transgénico? ¿Cómo se crea? Un alimento transgénico, por definición legal de la Unión Europea, que no tiene que coincidir con otras legislaciones, es un alimento que lleve más de un 0,9% de un ingrediente que venga de un organismo modificado genéticamente. Vale. ¿Qué es un organismo modificado genéticamente? Es un organismo que lleva un trozo de ADN de otro organismo y que ese ADN ha llegado allí por ingeniería genética. Es muy importante marcar de que no hace referencia al qué, sino al cómo se ha fabricado o se ha producido ese organismo. Porque dices, hombre, si tiene genes de dos organismos, siempre es un transgénico. No, porque si tú tienes un cruce entre un caballo y una burra, bueno, entre un burro y una yegua, tienes una mula que tiene ADN de caballo y de burro y no dices que es un transgénico, le llamas mula. Y así hay muchos ejemplos de cruces. Si tú tienes, creo que es el cruce entre melocotón y albaricoque, te sale el paraguayo. Y no dices que es un transgénico porque no es transgénico. Entonces simplemente es que hayas utilizado ingeniería genética. O sea, digamos que se ha hecho de manera artificial, no natural, quieres decir. Bueno, natural. En la Porque naturaleza naturalmente- no hay albaricoques ni melocotones, los tienes que cultivar. Digamos que se ha hecho utilizando ingeniería genética, se ha hecho utilizando técnicas que directamente copian el gen y lo ponen en otro organismo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues hombre, tú puedes hacer hibridaciones, puedes hacer cruces, pero digamos tienes la limitación de seleccionar los mejores genes que están en la especie o en especies evolutivamente muy cercanas. Cuando utilizas tecnología transgénica, puedes utilizar genes de especies que no son evolutivamente cercanas. Por ejemplo, tú puedes coger un gen de bacteria, ponerlo en una planta y que esa planta sea resistente a insectos. Vale. O que esa planta sea resistente a herbicida, por ejemplo. ¿Y crees que esto a nivel genético nos puede afectar a los humanos? O sea, transferirnos de alguna manera. No. No hay forma. Otra vez Tú- de generaciones de consumo Cuando- excesivo nos puede afectar A de ver, alguna manera. llevamos consumiendo vaca desde hace 10.000 años. ¿Tú ves que a alguien hayan salido cuernos? y No, te pero a estás lo mejor nos comiendo- hemos adaptado, yo que sé, a nivel. Te estás comiendo todos los genes de la vaca cada vez que te comes un chuletón. Y lo mismo puede decirse de los cerdos, de las lechugas, del maíz. ¿Qué pasa cuando tú te comes un organismo transgénico? Cuando tú te comes un organismo transgénico, te estás comiendo, pues mira, para que tengas una idea, el arroz creo que tiene 50.000 genes. Si tú le has puesto un gen más, son 50.001. ¿Tú te crees que tu estómago se va a parar a buscar ese gen donde está y a ver qué hace con él? Es absurdo. Luego hay otra cosa muy divertida. Dices, no, yo no quiero transgénicos porque nunca me comería un pollo con un gen de tomate. Pero en cambio luego te pones pollo con tomate
y lo estás mezclando todo en el estómago y en el estómago tienes a la vez los genes del pollo y los genes del tomate. Es decir, ese razonamiento desde el punto de vista científico no se O sea, que sostiene. a nosotros no nos afecta de ninguna manera. Llevamos 30 años comiendo transgénicos, no se ha visto ningún efecto y de hecho hay un estudio a gran escala que lo que investigó fue el estado de salud de todo el ganado de Estados Unidos, que esos son miles de millones de cabezas de ganado. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos en los años 80 no había transgénicos y en la actualidad el 100% de la soja y del maíz que consumen es transgénico. Claro. No se ha visto ningún cambio de salud reseñable en estos 40 años. ¿Y por qué se habla tanto de cáncer, de que sean cancerígenos, de que puedan afectarnos pues, en este aspecto? Bueno, tú puedes decir que son cancerígenos y puedes decir que te salen antenas. Lo tienes que demostrar. Al principio los antitransgénicos decían, no, es que los transgénicos producen cáncer, pero no han sido capaces de aportarme una prueba. Es como si yo digo que comer ecológico produce cáncer. ¿Es cierto? No. Pero tú lo dices y si alguien se lo cree es problema de él. Claro, pero ¿crees que es publicidad? ¿Y por qué se hace? O sea, ¿por qué llegamos a esa conclusión y por qué tenemos esa imagen? Porque además, yo te digo que yo desde mi percepción, como que tengo ese sesgo hacia lo natural y como que tengo ese Pero es que pensamiento nada de negativo lo que sobre lo comes otro. es natural. Si tuvieras que comer natural, Puede ser. acabarías, pues eso, comiendo insectos, pero tendrías que cogerlos tú y pasarías, pues igual el 40% de tu tiempo buscando bichos. Sí, porque cazar un búfalo o un bisonte era muy complicado. Ahí había que ponerse de acuerdo, tal, y seguramente alguno no volvería. O sea que los prehistóricos tenían la costumbre de pintar bisontes, pintar ciervos, pintar tal, pero luego veías lo que comían de verdad y comían caracoles y conejos. Digamos Sí, que ¿no? era más lo que Un sueño, ¿no? Lo les que hubiera quería, ¿no? gustado que Claro. lo que hacían. Salvo que se despeñara alguno, pocos comían. Pero bueno, lo que íbamos. El tema de los transgénicos, mira, los transgénicos es una de las 50.000 tecnologías que utilizamos en mejora genética. ¿A ti te da miedo comerte un albaricoque porque se haya injertado en un almendro? Te lo planteas. ¿A ti te da miedo comerte una variedad que se haya hecho un doble haploide modificando a nivel celular el embrión para que sea una línea pura sin tener que reprocruzarla? Eso pasa, por ejemplo, en casi todos los frutales. Pero, por ejemplo, claro, no te da miedo, pero porque no tenemos ese conocimiento. ¿Y no crees que justamente por desconocimiento, por falta de, no sé si transparencia en este campo, no tenemos, claro, tenemos ese Es que sesgo negativo, de pensamiento si tiene, negativo, de que es si, cancerígeno, de que es malo y tal? cuando tienes el conocimiento es cuando no te da miedo. El conocimiento es lo que te quita el miedo, no te lo da. Claro. Precisamente la mayor forma de vender miedo es la ignorancia. Con el tema de los transgénicos es cierto que hubo una campaña en contra muy fuerte por parte de los grupos ecologistas por un motivo, porque se habían agotado la campaña de las ballenas, se había agotado la campaña de los nucleares y necesitaban otra campaña. Y en ese momento apareció la tecnología que además la tenía una compañía americana en exclusiva, que era Monsanto, y entonces ahí tenían un malo a quien enfocar sus tal. Ahora te puedo poner un ejemplo, ahora tenemos otra tecnología, que es el CRISPR. ¿Tú has oído algún grupo ecologista haciendo campaña contra el CRISPR? No. ¿Por qué? Porque no hay una compañía que la tenga en monopolio. Hay un montón de compañías pequeñas y grandes que la están utilizando. Claro, Que es ¿cómo vas manipulación a crear genética una precisa, compañía? ¿no? Era. Sí, el CRISPR lo que te permite es hacer una modificación precisa en el sitio del ADN que quieras. Vale. Y, o sea, y acceso a esa tecnología tienen, quiero decir, la mayoría, bueno, o los. Es una tecnología relativamente barata. Tenemos, yo diría, 20 o 30 alimentos ya comercializados que se han modificado por CRISPR en todo el mundo y cada uno es de una compañía diferente. Vale. Justamente mencionaste a Monsanto. Según tengo entendido, Monsanto, que ahora creo que es Bayer, ¿no? A ver, Monsanto ya no existe, la compró Claro, Bayer, la claro. fagocitó Bayer, diría. Y ellos tienen la mayor parte de. O sea, de comercialización de semillas de No, transgénicas, ¿no? no. La tuvieron en los años 90. Ahora ya Ahora no ya hay. no. Ahora cualquier compañía de semillas tiene variedades transgénicas para ofrecerte. La compañía en la que piensas, ya sea grande, pequeña. De hecho, lo que suele pasar es que además a veces se licencian. Ujú. Por ejemplo, aquí en España habrán 20 o 30 compañías de semillas que Vale. te pueden vender maíz transgénico, porque claro,
Esto ya se entrará en un tema legal, pero para que sea fácil, cuando tú patentas un transgénico, lo que patentas es el evento, el gen. Ujú. Pero claro, ese gen lo puedes, mediante cruces, lo puedes pasar a diferentes variedades. ¿Por qué? Porque hay variedades de verano, variedades de invierno, Ujú. variedades que se adaptan mejor a un clima y otro. Y digo, a mí me interesa un maíz transgénico, pero en la variedad en que tienes ese maíz resistente a insectos no me interesa porque no es la que quiero sembrar. Tú puedes cruzar la variedad transgénica con otra variedad Ujú. y esa es la variedad que siembras, que vendes. Entonces, hay muchas variedades que tienen la resistencia a insectos que originalmente era de Monsanto, aunque la patente ya ha caducado, ahora es libre, que lo que han hecho es meterla en otras variedades locales o en variedades propias. Y ya te digo, aquí en España habrán 10 o 20 empresas de semillas que estén vendiendo maíz transgénico con diferentes variedades. O sea que no hay un monopolio ni oligopolio, o sea que al final es bastante libre. A ver, el monopolio que hubo al principio no era un monopolio legal, era un monopolio tecnológico. El monopolio era tecnológico porque la tecnología la tenía solamente una empresa, porque fue la primera que la desarrolló, que de hecho ni siquiera fue un invento de ellos, fue un invento de una pequeña compañía universitaria, pero que luego compraron los derechos. De hecho, el que hizo la soja transgénica, la variedad transgénica que más éxito ha tenido es la soja resistente a herbicida. El que Claro. creó esa soja hoy en día y hace ya mucho tiempo es catedrático en la Universidad de Lleida. Lleva trabajando en España casi 40 años. Hay mucha trayectoria. Sí. Y respecto a los transgénicos, ¿cómo de cara es esa tecnología para que nuevas empresas puedan entrar, por ejemplo, y pues participar? Ninguna empresa europea va a querer hacerlo. Y eso se lo debemos a los ecologistas. La tecnología es barata de desarrollar, pero es tremendamente cara de conseguir la autorización. ¿Qué Y es de por los hecho ha lobbies que pasado. tenemos aquí o por qué? No por la legislación que tenemos en la Unión Europea. En Vale. su momento los lobbies, principalmente el lobby ecologista, fue el que consiguió que esa Mm. legislación fuera tan dura. Ahora mismo estamos luchando, y yo estoy bastante implicado, y de hecho he estado varias veces en la Unión Europea, para que no pase lo mismo con el CRISPR. ¿Por Ujú. qué? Porque es que vamos a perder una tecnología que está utilizando todo el mundo. Vale, ¿crees que hay una ventaja muy grande de CRISPR, por ejemplo, frente a los transgénicos clásicos que... Es diferente. Son tecnologías diferentes y tienen aplicaciones diferentes. Hay cosas que es más fácil hacerlas por CRISPR que con transgénicos, Ujú. o incluso hay cosas que solo puedes hacer por CRISPR y viceversa. Hay cosas que puedes hacer en un transgénico que nunca vas a poder hacer por CRISPR. Vale. Y bueno, creo que tú justamente criticas mucho el tema de ecologismo, bueno, no sé si estás a favor de la corriente actual, que imagino que no mucho. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué es lo que nos a lo mejor impide o perjudica? El ecologismo, y de hecho tengo un libro que se llama así, tiene que ser real, tiene que tener base científica. Y de hecho yo me considero ecologista, pero ¿por qué? Porque yo cuando digo que los transgénicos son buenos por el medio ambiente es porque los datos dicen que si tú utilizas maíz transgénico resistente a insectos, ya no pones insecticida. Ujú. Si no pones insecticida, primera, no te cargas a los insectos herbívoros, carnívoros, que son los que te ayudan al control de plagas. No tienes toda la huella de agua y toda la huella de carbono de la producción de ese insecticida. Ujú. No tienes que sacar el tractor con lo que te ahorras millones de litros de gasoil. ¿Qué pasa? Que cuando tú calculas la huella de carbono o tú calculas el impacto ambiental de un maíz transgénico, es mucho menor que de un maíz convencional. Y muchísimo menor que de un maíz ecológico, porque el maíz ecológico, la legislación que tenemos actualmente de agricultura ecológica es cualquier cosa menos ecológica, porque se basa en principios filosóficos y no en principios científicos. ¿Cuál es el principio filosófico? Que todo lo que ponga sea natural. Bueno, pues eso no quiere decir que sea bueno o malo. Mm, Tú prohíbes los fertilizantes sintéticos, pues vale, tienes que poner fertilizantes orgánicos que son menos eficientes, son más caros y en muchos casos te pueden producir enfermedades. Yo, por ejemplo, una lechuga ecológica que sea fertilizado con estiércol, yo no me la comería tranquilo,
¿Por qué? Pues porque la lechuga crece a ras del suelo y el estiércol normalmente lleva bastante contaminación. Una planta, una naranja ecológica o un aguacate ecológico con estiércol me da un poco igual porque ya hay distancia. Pero algo que crezca a ras del suelo, casi que mejor paso. Entonces, son pequeños detalles. Si el reglamento de agricultura ecológica, en vez de fijarse en natural artificial, que no tiene ningún sentido científico, se fijara en huella de carbono, prácticas agrícolas, rotación de cultivo, estaría muy bien. Pero es que no es eso lo que dice el reglamento. ¿Y qué opinas de la industria del veganismo? Es una moda. Como sabes que la especie humana funcionamos por modas, es una moda que, por cierto, ya está pasando de moda. Digamos que yo el veganismo lo veo un poco en la alimentación Instagram. Antes de Instagram no había veganos. Y además hay dos tipos de veganos. Los que toman B12 y los que dicen que son veganos. ¿Por qué? Porque yo he conocido a muchos veganos de Instagram. Gente que es apóstol del veganismo, gente que tal, y encima dice, no tomo vitamina B12, entonces no eres vegano. Estos son las gallinas que entran por las que salen. Si eres vegano, tienes que tomar B12, porque no hay fuentes veganas de vitamina B12. Y te la tienes que inyectar o te la tienes que tomar en pastillas. Pero hay gente que es vegana de cara a Instagram y de cara a los reels y a los posts. Esa moda ya está pasando y hay un sitio muy fácil de verlo. Buscar Google Trends y mirar la evolución de todas las búsquedas relacionadas con veganismo. Están bajando en picado. Luego hay otra cosa. Tú quieres ser vegano por respeto a los animales. Perfecto. Tú quieres ser vegano por salud. Ahí te recomendaría que te hicieras vegetariano o lácteo. Entonces no tendrás problema de salud. Pero luego está el tema que tú me decías de la industria vegana. Claro, eso es. O sea, que tú quieres hacer hamburguesas veganas, nuggets de pollo veganos, vamos, lo que sea, carne vegana. Vale, si te has hecho vegano por respeto al medio ambiente, ahí ya has pinchado hueso. ¿Por qué? Porque hacer que una hamburguesa, aparte de ingredientes vegetales, tienes que hacer un ultraprocesamiento. Tienes que meter un montón de colorantes, tienes que meter un montón de saborizantes que todo el beneficio para la salud y todo el beneficio ambiental lo has perdido por el camino. Y al final tú miras la lista de ingredientes y estás comprando harina de soja a precio de chuletón de Ávila. Claro. Por lo tanto, si quieres ser vegano, pues yo te diría que perfecto, pero tienes que comer vegetal con aspecto, textura y sabor de vegetal. Porque si compras productos ultraprocesados, tienes tan mala alimentación como el que no es vegano y vive a base de sopas de sobre o de precocinados. De hecho, solamente hay que ver cómo les está yendo a las empresas que hace 10 años apostaron por esta tecnología. Prácticamente están al borde de la quiebra todas. Es decir, la Impossible Burger, la Beyond Burger, en España teníamos a Eura, que encima hacía unas campañas muy agresivas. Ahora mismo están pasando todas muchos apuros económicos, porque la primera vez que ves nuggets veganos, hay que gracia, los pruebas y tal. Primero, el sabor se parece, pero... No los he probado. Yo sí. La textura se parece y tal. Pero luego el precio son más caros que los de pollo. Y al final miras la composición, harina de guisantes. Cuando un bote de guisantes en conserva vale menos de €1. Claro. Al final es un puro marketing, ¿no? En ese aspecto. ¿Crees que la corriente de greenwashing en las empresas de marketing, digamos, verde, tiene mucha influencia justamente por eso, por el veganismo, o al revés? Se hace para justamente que el veganismo pues, tenga ese auge. Hay muchísimo greenwashing y muchísimo greenwashing interesado. Y solamente hay que ver toda la industria de los sellos. Hemos hablado del sello ecológico, pero los sellos de papel reciclado, los sellos de Rain Alliance Forest, los de madera también jungla y tal, sellos que se pagan y que hay gente cobrando y que la gente luego no entiende lo que significa cada sello. Sí, no está revisando. No está ve un sello que sale una rana
o que sale un árbol y ya piensa que es ecológico y con eso se queda. Igual el sello ese no garantiza nada. Igual tú ves un sello de un árbol perfecto y lo único que te dice es que no se ha utilizado cloro. Pero igual han deforestado la Amazonia para hacer ese papel. Pero como ese sello no cubre eso, entonces... Y bueno, por no hablar de los grupos ecologistas que van a muchos actos cobrando simplemente porque saben que su presencia allí, digamos que vende buen rollo. También es verdad que mucho greenwashing al final se paga. Se paga porque, pues porque el cliente no es tonto, se da cuenta y lo castiga, o porque las propias empresas son las mismas que acaban estafadas. El caso más obvio fue aquí en España, yo creo que fue hace 15 años o así, había un empresario muy avispado que se convirtió en el empresario ecologista porque decía que había que invertir en árboles. La responsabilidad. Hubo una empresa que bueno, Volkswagen se gastó una pasta. Ah, sí, que la retirada de los autos que tuvieron, ¿no? Sí, pero eso vino después. Bueno, vale. Volkswagen se gastó una pasta haciendo anuncios de que todo el carbono de sus emisiones se conservaba invirtiendo en árboles, que iban a hacer el proyecto Bosques Azules, patatín patatán. Bueno, esa inversión en árboles fue una absoluta estafa. Fue una Bitcoin porque los árboles eran tan reales como los Bitcoins. Nadie vio esos árboles, nadie creció y tenían una rentabilidad en madera. Al cabo de 20 años, vamos, quintuplicaba o decuplicaba, algún día lo diré bien, la inversión. Toda una estafa. Pero claro, Volkswagen primero te hace todo el anuncio de que está invirtiendo en árboles y luego se ve que están modificando los motores porque tienen más emisiones. La gente no es tonta. Sí. Esto es como, tú sabes los prestidigitadores, ¿no? Que cuando enfocan tu atención hacia un sitio, te están haciendo el truco con la otra mano. Pues el greenwashing es eso. Cuando una empresa alardea de lo verde que es, malo. Y ahí tenemos el ejemplo de Volkswagen. Vale, ¿y qué opinas de lo que sucede también hoy en día con los incendios de los bosques, de pues justamente luego, al cabo de los años, sustitución de esos bosques casualmente por placas solares, por molinos eólicos? ¿Crees que hay una especie de conspiración ahí detrás? No hay una conspiración. Es decir, que en España, bueno, en España, en cualquier país del mundo siempre ha habido especulación con el suelo. A ver, y aquí en Valencia ni te digo, Terra Mítica se hizo sobre un bosque quemado y ahí eso fue una operación brutal. Recalificaciones salvajes ha habido, por cierto, ahora ya tenemos una ley que impide que un bosque quemado se recalifique, creo que es en 10 o en 20 años, porque antiguamente el truco era quemabas el bosque y como ya no era bosque lo recalificabas y a vivir. Sobre el tema de la gestión forestal es un tema muy complejo, con muchas aristas, y si hablo mucho voy a meter la pata, porque no es un tema que sea mi especialidad. Te voy a decir, ¿hay intereses? Por supuesto. Hay tal. Sobre el tema de las placas solares, mira, no te voy a hablar de suelo forestal porque no es mi especialidad. Te recomiendo que entrevistes a Eduardo Rojas o a alguien de los que sabe mucho de suelo forestal. Pero sobre el suelo agrícola, son números. Todo el mundo quiere energías renovables. Energías renovables son la eólica, la solar principalmente. La solar durante mucho tiempo ha sido una engañabobos, porque de la solar se hablaba de hace 40 o 50 años y había placas solares en los chalets. El problema es que hace 40 o 50 años una placa solar, tú mirabas el coste de fabricación, el coste de reciclaje y mirabas toda la energía que producía y era el cuento de la lechera, no salían las cuentas. Hombre, por suerte la tecnología avanza y ahora las placas solares ya tienen un balance energético positivo. Les ha costado 40 años. ¿Cuál es el problema que tiene una placa solar? Superficie. Por supuesto. Entonces, si tú haces números, con el anterior gobierno en Valencia querían hacer un plan energético valenciano y cerrar cofrentes y que toda la energía sea de placas solares y de molinos eólicos. Bien, perfecto, pero haz números
y mira, para conseguir esa cantidad de energía que estamos consumiendo, cuánta superficie necesita. Y luego mira la superficie que tiene la Comunidad Valenciana, quita la superficie habitada, ¿qué te queda? Toda la superficie agrícola. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Es decir, tú le pones el micrófono a alguien y dice, ¿tú quieres placas solares? Sí, 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 yo no quiero contaminar, quiero la energía solar, sí, sí, sí. Quita el huerto porque necesitamos el espacio. Hoy no, en mi casa no. Es lo que... Eso es lo que afecta a la biodiversidad también, o sea, el quitar... Sí, y eso ha sido culpa de los ecologistas que estaban diciendo, sí, 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 quiero placas solares, luego dicen, no, 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 en el campo no. Y tú dices, ¿y dónde las pones? Claro, eso es el problema del ecologismo sin base científica. Un científico te hubiera dicho, mira, lo bueno va a ser esto, lo malo va a ser esto. Tú estás teniendo en cuenta las dos opciones porque ¿qué ventaja tiene la energía nuclear? Pues que en poco espacio consigues una cantidad de energía brutal. Claro. Y ahí te ahorras el problema del suelo agrícola. Eso es como todo. Cada cosa tiene sus cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué malo tiene la energía nuclear? Los residuos. ¿Se pueden gestionar? Sí, hay muchas maneras de gestionarlos. También tengo una duda respecto a los transgénicos. Ahora a nivel de alimentación imagino que, claro, son más resistentes, crecen más rápido. Depende. Los transgénicos son una tecnología que tú haces una mejora concreta. Vale. Hay algunos que sí, Claro, algunos bueno, que no. pero digamos en términos lo que se busca, ¿no? La mejora de Sí. eficiencia en general, o sea, que crezca más rápido, que a lo mejor requiera pues condiciones menos favorables o lo que sea, que sea más resistente, ¿no? O la En general. mejora en nutrición, que también hay. Mejora en nutrición. Justamente es ahí un poco la duda que yo tengo. ¿Mejora en nutrición qué es? ¿A mayor aporte de nutrientes? Depende de cada transgénico, pero el ejemplo más típico es el arroz dorado, que es un arroz que está enriquecido con provitamina A. Si tú tienes el arroz con provitamina A, la gente que come arroz, ese arroz ya tiene un aporte de vitamina A que con el arroz normal no tienes. Si tú eres una población que el 90% de su dieta es arroz, Claro. y hoy en día el 25% de la humanidad come básicamente a partir de arroz, con eso ya consigues que los déficits y los problemas que hay asociados a la falta de vitamina A desaparezcan. ¿Y hace cuánto que se introdujo esa novedad? Porque no he escuchado nada al El arroz respecto. dorado estuvo 20 años, hubo una batalla con Greenpeace que se opuso, que tal, y se comercializa en las Filipinas desde hace 3 o 4 años. Vale. Tenemos también plátanos con más vitamina A y había alguna otra cosa, pero ahora no me acuerdo. Patatas, pero no llegaron a comercializarse, no funcionaron bien. Imagino que la mejora genética que hacen es la misma, ¿no? Para lo que pasa es que se refiere a diferentes... Meter 2 genes, porque en bioquímica, en la evolución, hay rutas bioquímicas que si la planta, por lo que sea, no las necesita, desaparecen. Por ejemplo, nosotros cuando vivíamos en los árboles teníamos acceso a mucha fruta y dejamos de producir vitamina C. Los roedores que nunca han vivido en los árboles siguen produciendo su propia vitamina C. Eso son así. O sea, cosas de la evolución. Ya, Sí. ya. Y a nivel de eficiencia, o sea, en crecimiento rápido de la alimentación, cuando crece rápido un alimento, no pasa más rápido su ciclo, digamos, o sea, por ejemplo, vamos a decir, un tomate que se ponga malo antes también por haber crecido más rápido, como que madura antes y antes como que se termina su ciclo. Depende de cada alimento. De hecho, el primer alimento transgénico que llegó al gran público, que fue un absoluto fracaso comercial, fueron unos tomates que maduraban más tarde. Y nadie los compró porque se había utilizado una variedad de tomate que era bastante malo, pero era más fácil de transformar, es decir, se puso primero la tecnología antes que el gusto del consumidor y eso es un gran error de marketing absoluto. Tienes que pensar primero en el consumidor y luego en la tecnología. Y ellos lo hicieron al revés. Y el beneficio era que el tomate aguantaba más, pero es que la gente no se compra tomates para tenerlos un mes. La gente se compra tomates y ya sabe que tiene que hacerse la ensalada pronto. Y por eso ese tomate no salió enseguida de los supermercados, pero llegó a ocupar un 90% de cuota de mercado para hacer pasta de tomate. La pasta de tomate que se comercializaba en Inglaterra, creo que de la marca Sainsbury's, estaba hecha con ese tomate. Pero bueno, el hecho de que el tomate crezca más rápido no quiere decir que se vaya a hacer malo antes, depende de muchos factores. Y tampoco te creas que es necesario, que es una estrategia comercial que un cultivo crezca más rápido, no, depende de cada uno. A veces lo que interesa, por ejemplo, es que sea más tardío.
Y de hecho hay una variedad de naranjas muy famosa que a toda la gente le sonará, que es la Navel Latte. Bueno, no la conozco, ¿no? Pues la Navel Latte, que es una variedad de naranjas muy famosas, la Navel Tardía, y la gracia de esa Navel es que llega cuando ya la Navel ha salido del mercado. Entonces digamos que tiene un mercado cuando ya se ha acabado el mercado de la variedad normal. Entonces a veces es una cuestión de estrategia comercial. Que es para que dure, digamos, más el tema de, pues el mismo alimento lo tengamos durante más tiempo, ¿no? Por así decirlo. Antes naranjas había prácticamente de noviembre a febrero y ahora tenemos naranjas prácticamente todo el año. Cierto. Otra cosa es que no están tan buenas, pero en fin. Eso también es una cuestión que quería hablar contigo. A nivel de sabor, tú, claro, me mencionaste que a lo mejor genéticamente se manipula pues, un gen, ¿no? Pero a nivel de sabor, ¿cómo afecta? Porque sí que, bueno, incluso yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, los tomates no saben igual, los pepinos no saben igual, por ejemplo, tienen mucho olor, pero no tienen sabor. Ahí muchas veces no es la genética y es el tema de cultivo. Es decir, si tú quieres un tomate bueno, intenta un tomate que se haya madurado en la planta. Eso en el supermercado es complicado de conseguir, porque un tomate maduro pierde firmeza y eso no puedes transportarlo. Si los apilas, se aplastan. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los cogen antes del punto de la maduración porque los maduran de camino al supermercado. Pero claro, esa madurez fuera del árbol no es tan buena. Hay una cosa que se llaman que son frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Hay frutos que una vez recogidos, la bioquímica sigue activa y siguen madurando. Por ejemplo, el aguacate, tú te compras un aguacate duro, lo tienes 3 días en casa y directamente en la estantería de casa ha madurado. Pero hay otros que no. Las naranjas, por ejemplo. En el momento que cortas una naranja, ya no madura más. Si la quieres madurar, le tienes que meter hormonas, que eso se ha hecho toda la vida, que básicamente una piedra de carburo produce ese etileno y el etileno es una hormona vegetal. ¿Qué pasa? Que una planta, un fruto en el árbol madura de dentro hacia afuera. Si tú le estás poniendo un gas para que madure, es de fuera hacia adentro. Tú por fuera la ves preciosa, pero por dentro no ha madurado. Y esa es la diferencia. Entonces, tomates, si puedes comprar tomates de proximidad, que en zonas como Valencia es relativamente fácil. En cualquier mercado, incluso a veces en supermercados lo tienen. Cuando estás en pleno verano, en la época en que más producción hay, que hay mucha demanda de tomates, pues... Sí, tomate yo creo que es el que menos. Yo creo que lo que no he encontrado aquí bueno aún, el pepino. Sí, porque no se producen pepinos tanto como se producen tomates. Si claro, aquí creo que no hay, más bien de Almería, ¿no? Exacto, de esa zona. Si te fueras a Almería no tendrías problema. Puede ser. A nivel de ecologismo, quería preguntarte, ¿el tema de uso de herbicidas no es un poco lo contrario al ecologismo, o sea, a la corriente ecologista? Depende. Y es por lo que también yo creo que tienen un choque con los transgénicos. Pero es que ningún agricultor quiere utilizar herbicidas porque le cuestan una pasta y da mucho trabajo ponerlo. Pero si tú no puedes sacar adelante una cosecha, porque claro, si tú aras un campo, le pones fertilizante, ese campo está lleno de nutrientes. Tu maíz, tu trigo va a crecer de maravilla, pero el problema es que todas las otras hierbas que anemócoras, que se llama, que se propagan por el viento, bueno, anemócoras que se fertiliza por el viento, pero bueno, que se propagan por el viento también van a llegar allí, van a crecer porque ese campo tiene muchísimo. Y además van a crecer mejor que en un suelo silvestre, porque el suelo silvestre no está fertilizado y es así. Y va a entrar en competencia con tu cultivo. Si tú quieres sacar el cultivo adelante, necesitas herbicida. Dices, bueno, pues me da igual, yo no voy a utilizar herbicida. Perfecto, conozco a gente que cultiva sin herbicidas y tal. ¿Cuál es el problema? Si tú cultivas, no pones herbicida, sabes que el rendimiento de la cosecha va a bajar muchísimo. Si vives de eso, lo vas a tener que vender a 3 o 4 veces más. Si tú quieres vender tu producto 4 veces más caro, y no porque sea 4 veces más bueno, sino porque tienes que pagar las hierbas que has alimentado. Depende de ti.
¿Se crees que por eso los productos bio, eco, son más caros que...? Ese es uno de los motivos. También es verdad que en bio y en eco también se utilizan herbicidas, pero Bueno, no herbicidas solo herbicidas, pero me de refiero, origen claro, para natural. que... Igual que también se utilizan fungicidas y también se utiliza de todo que esté autorizado por el reglamento. Pero el principal motivo de que sean tan caros es la caída de producción. ¿Y por qué llamas timo a los productos naturales? Eso fue el primer libro que escribí, que el título es muy genérico, porque en ese libro no hablo solo de alimentación, hablo de medicina, hablo de tal, y la colección se llamaba así. El título a mí siempre me ha parecido horrible y la editorial peor, pero no voy a entrar en eso. O sea, que realmente no te lo parece, ¿o sí? En cierto punto. No, a ver, un producto natural no es bueno por el hecho de ser natural. Hay productos naturales que tienen una utilidad y unas propiedades que pueden ser muy buenas y hay productos naturales tremendamente tóxicos. A ver, que te muerda una serpiente que es muy natural y me cuentas. Entonces, cuando a ti te venden algo diciéndote que es mejor por el hecho de ser natural, ahí sí que hay un timo. ¿Y qué opinas de toda esa corriente como real fooding que trata justamente de eso, comer alimentos reales, naturales, puramente marketing, puramente... O sea, hay una base El científica real atrás? fooding es una cosa que se ha inventado alguien que sale por Instagram Sí. y que luego te vende un helado real fooding o una crema para untar de dátil real fooding. Yo creo que el chiste se cuenta solo. Vale. Es un chiste que se cuenta solo. Al No final hace sí, falta. a ver, es cierto, pero igual que creo que mucha gente se ha sumado a esa corriente y actualmente pues forma como parte de una vida social también, o de un movimiento también social, cultural, no sabría decirte, Sí, yo de tengo otra palabra porque conozco un poco ese movimiento sectario. sectario. Puede ser, Es un movimiento que va muy dirigido a adolescentes, va muy dirigido sobre todo a chicas y sobre todo chicas de 12 a 17 años, que son blanco fácil de acabar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. Y no te estoy diciendo porque lo quiera decir, te estoy diciendo porque tengo datos en la mano y conozco a mucha gente que es experta en trastornos de la conducta alimentaria y mucha gente empieza por el real fooding y acaba en la unidad de anorexia. vale, o sea que hay un peligro detrás de esas Si corrientes. eres una persona vulnerable, Ujú. tienes peligro en creerte todo lo que ves por Instagram. O sea, crees en un juego de autoestima también, o sea que al final... Sí. Bueno, ahí es donde tendrían que entrar un poco los padres y poner un cierto... Sí, pero es que, y ahora te hablo como padre, no es tan fácil como parece. Digo, la responsabilidad de los padres y tal. A ver, tus hijos tienen móvil y tú no puedes estar. Sí, estás cuando tiene 8 o 9 años, obviamente controlas todo lo que ve. Pero cuando tiene 13 o 14, no puedes Y además controlar todo está lo en que esa ve por rebeldía internet. que no te hace caso Exacto. para nada. No, bueno, eso nunca. Eso ni con 8 años, pero en fin. Claro. Respecto, por ejemplo, al crecimiento de los alimentos, cuando el crecimiento es rápido, ¿crees que lo que hace que absorba menos nutrientes y sea menos nutritivo el alimento Si cuando sea si la justamente planta o el modificado para eso? animal absorbiera menos nutrientes, no podría crecer. Eso es muy obvio. Sí que es verdad que hay, si nos vamos al detalle, por ejemplo, ¿has visto alguna vez los melones que se agrietan? O alguna fruta que parece agrietada. Sí, claro. Vale, ahí es porque han tomado agua muy rápido. Y la pared celular no ha crecido tan rápido, muchas veces por falta de boro. Ahí hablamos de detalles de que se coge agua muy rápido, se hincha y la pared celular no da abasto y acaba agrietándose el fruto. Que eso pasa cuando hay un exceso de riego, normalmente. Ahí tenemos, pero luego animales que crezcan rápido tampoco tienen ningún problema. ¿Por qué? Pues menos huella de carbono. Si tú el animal lo tienes que estar dando de comer 3 meses, mejor que si le estás dando de comer 6 meses. Eso es a nivel, digamos, sí, ecológico, pero a nivel de nutrientes, de no sé si a nivel de De- salud también afecta de alguna depende del manera. animal. Obviamente, si tú te compras un melón que lo han regado demasiado, el melón será grandote y hermoso, pero será agua. Claro. Y si es agua, tiene menos azúcar, y si tiene menos azúcar, tiene menos sabor. Por eso la fruta de secano toda la vida ha sido más fea, más chuchurría, pero tú te comías un melocotón de secano y aquello te explotaba en la boca.
Pero en cambio, si tú un melocotón lo riegas, estará grandote y hermosote, pero todo lo que tendrá es agua. Eso con todo. En el caso de los animales es un poco diferente, porque si el animal no tuviera nutrientes, no tuviera minerales, el propio animal se moriría. ¿Y qué opinas de los controles que tenemos actualmente, sobre todo para justamente, o sea, lo que se le pide a los agricultores de cumplir con muchos parámetros, mucha legislación detrás, pues para poder comercializar sus productos? Y bueno, también dan a los ganaderos, que también se les imponen muchas cosas. Son brutales, son exhaustivos. La gente no es consciente de la complicada cadena que hay detrás de cualquier producto que hay en un supermercado, de todas las leyes y de todos los controles. La cosa mala es que hoy en día ser ganadero, ser agricultor cada vez es más complicado, porque cada vez tienes que cumplir más normas, más restricciones, más exigencias, y al final todo eso es dinero y tiempo. Pero la cosa buena es que el consumidor puede estar súper tranquilo cuando compra cualquier cosa del supermercado, a nivel de seguridad alimentaria. No se va a intoxicar. Pero cuando, por ejemplo, se importan los productos de otros países que no tienen que cumplir con esas normativas, Hay controles de ¿cómo lo vemos? frontera. A ver, yo lo veo un poco injusto. Yo veo un poco injusto que no dejes a los agricultores de aquí, por ejemplo, cultivar transgénicos y que estemos importando soja transgénica en contenedores. Pero no estamos importando un poco, estamos importando millones de toneladas. Eso lo veo injusto. A nivel de seguridad alimentaria, también hay controles en frontera. Obviamente no se controla todo lo que entra, pero se hacen muestreos que ya están previstos para que sean representativos. Por lo tanto, yo a nivel de seguridad alimentaria estoy tranquilo. A nivel de seguridad para nuestros agricultores, de seguridad económica, me preocupo más. Claro. A ver, siempre todos los años acaba surgiendo alguna polémica de que se ha retirado alimentos porque se ha detectado no sé qué cosa de, yo qué sé, una partida que ha venido de no sé dónde y tal. Y eso me encanta porque que tú te enteres que se ha retirado una partida de un alimento contaminado en el puerto de Tarragona, Claro. quiere decir que es una cosa tan excepcional que sale en las noticias. O que no te están diciendo todas las veces que pasa. No, porque si pasara muchas veces tú verías a gente que se intoxica, tú verías a un problema que de repente empieza. A lo mejor no es algo aparecer. tan grave como para que te intoxiques y sea tan notoria. Tú piensas que la mayoría de cosas que retiran no es porque se haya muerto nadie, no es porque se haya puesto enfermo alguien, son por temas legales. Sí, sí, claro. Uso de aditivos que no están autorizados, uso de pesticidas que no están autorizados, un límite máximo que está superior al tal, cuando son todo normas muy estrictas y muy garantistas. Sí, claro. Por lo tanto, no sé, yo me acuerdo hace 2 veranos salió una alarma y de aquí creo que sí que hubo una persona muerta de una carne mechada de una empresa de Sevilla que se habían contaminado. Eso a mí me hace estar tranquilo, porque sé que cuando pasa un caso se sabe, hay una trazabilidad que te permite bloquear y además es tan raro que es noticia. ¿Tú sabes cuánta gente se moría de tifus en España hace 30 o 40 años o de brucelosis? Pues eran unos 6.000 al año. Y claro, aquello no es noticia. Cuando se moría alguien de brucelosis no salía en el telediario. Si se muriera hoy alguien de brucelosis, posiblemente lo verías en las noticias. Hoy en día se justifica mucho el tema de todas esas introducciones de pues, nuevas legislaciones, normas, como que es por seguridad alimentaria, pero no, o sea, ¿crees que los seres humanos somos tan inútiles, por ejemplo, para cultivar nuestra propia comida en casa y que sea seguro? Tú puedes hacerlo a tu propio riesgo. Es decir, si tú cultivas lechugas, tomates, en principio tienes un riesgo bajo, pero sabes que si cultivas animales y utilizas estiércol animal para las lechugas o haces compost, ahí estás multiplicando el riesgo porque hay muchos microbios y te puede tocar el patógeno. Dices, ¿se ha hecho toda la vida? Sí, toda la vida se hacía y toda la vida la gente ha tenido gallinas en casa y toda la vida la gente ha tenido animales en casa. Y hace 30 años se morían 6.000 personas al año de brucelosis, que viene precisamente por contacto con animales. ¿Y no crees que tiene que ver mucho con el tema de control, con que tú no seas una persona pues, totalmente autosuficiente y no dependas tanto de la industria en general? Pero tú quieres ser autosuficiente. Quiero decir, tú imagínate. Hombre, vivo en un piso en Valencia, entonces yo creo que no. Aquí donde ibas a tener las gallinas y los cerdos. Me gustaría, pero claro, las posibilidades no me permiten a lo mejor. Yo ese argumento lo he oído, ¿no? Es que cada uno tiene que ser responsable de su propia comida. No sé, yo también vivo en un piso en Valencia. Claro.
¿Dónde planto los tomates? ¿En el En el balcón? balcón, claro. Y voy a dar de comer. A todo esto también me hace mucha gracia los neorurales. La gente que tiene un huerto. Yo he tenido un huerto cuando he podido, no cuando vivía en Valencia, cuando vivía en Suiza haciendo el postdoc, que allí sí que tenía un pequeño huerto debajo de casa, un huerto de 2 metros cuadrados. A ver, no tenía yo Falcon Crest. Y, y era un hobby y me lo pasaba muy bien. Y a veces comía tomates, a veces se me ponían pochos, a veces comía calabacines y poca cosa más. Pero yo cuando dicen, no, es que el futuro de la alimentación es que todo el mundo cultive sus propios alimentos. Y yo, vale, primera que acabas de descubrir la Edad Media. Eso es lo primero. Y lo segundo, y en la Edad Media la gente se moría de hambre. Y lo segundo, si tú calculas cuánto te cuesta cultivar los tomates en horas de trabajo, Claro, en semilla, en pesticidas, que tú cuando empiezas con el huerto dices, yo no voy a poner nada, yo el huerto es natural. El día que ves que has plantado lechugas y no te queda ni una por un caracol, porque un caracol es capaz de comerse 6 plantones de lechugas. Eso lo vi. Vamos, no te digo cómo acabó ese caracol, pero ya me preocupé que muriera con dolor. Pero en fin, por haberse comido mis plantones de lechugas. Pero bueno, tampoco sé si los caracoles sienten dolor, pero en fin, espero que sí. A lo que íbamos. Hay un libro muy bueno que cuenta esto de un periodista que vivía en Nueva York y se va a vivir al campo, también al estado de Nueva York, se hace un huerto y entonces él calcula meticulosamente todo lo que se ha gastado, todas las horas de trabajo y tal. El libro se titula El tomate de $67. Hostia. Eso es lo que te cuesta. Y no sé cuándo ha sido escrito el libro, pero a tiempo de hoy yo creo que es más caro aún, sería más caro aún. Seguramente. De hecho, eso me ha hecho recordar dónde he visto. No sé si fue también TikTok o Instagram, un vídeo donde en un restaurante te venían, te limpiaban el tomate, te cortaban los gajitos y era como una ensalada de un tomate de $70, que es lo que te cobraban por el servicio para hacértelo todo bonito, todo delante tuya, para que puedas grabar, para que lo puedas postear. Es lo que hay. Respecto al tema de los transgénicos, ¿cuál era el objetivo inicial a la hora pues, de implantar ese tipo de tecnología? El objetivo inicial es simplemente hacer variedades agrícolas o variedades ganaderas más adaptadas al entorno y más productivas, que es básicamente lo que ha hecho la mejora genética desde el Neolítico. Y respecto al tema del hambre en el mundo, combatir el hambre en el mundo con este tipo de mejoras para que puedas pues, cultivar en sitios donde antes no se podía, ¿qué opinas? Algo se ha hecho. Ahora tenemos los precios del maíz y los precios de la soja gracias a que es transgénica, es más barata y puede llegar a más gente. En muchas zonas deprimidas de Argentina y de Brasil, ahora la principal riqueza viene del cultivo de soja transgénica. Y eso ha mejorado el nivel de vida del país y los ingresos, porque encima con Kirchner la soja tenía un arancel a la exportación. Es decir, tenías que pagar para exportarla y creo que el 20% se lo quedaba el Estado. Ese arancel luego se quitó cuando cambió el gobierno de Macri. Se está haciendo. ¿Todavía hay hambre en el mundo? Sí. También es verdad que en proporción... No, cada vez más no. Sí que es verdad que últimamente por la COVID y por toda la situación internacional ha habido un repunte, ha subido, pero somos 8.000 millones de personas y un 10% pasa hambre. En los años 50 éramos 4.000 millones de personas y 1.000 millones pasaban hambre. Era un 25% de la humanidad, ahora es un 10% o menos. Claro. Y está comiendo más gente que en ningún momento. Queda mucho por hacer, por supuesto. ¿Crees que tenemos un límite de poder alimentar, o sea, de las personas que podríamos alimentar con los cultivos que podemos hacer en el planeta, por así decirlo? Sí, pero ese límite todavía está muy lejos. Todavía hay mucho margen de mejora y tenemos capacidad de alimentar a todo el mundo. Sí, ¿no? ¿Y cuál sería el problema, digamos, más... O sea, ¿y por qué no se hace también? ¿Por qué no se hace? Hay muchísimos factores. Muchas veces no depende solo de la tecnología, obviamente. A mí me hace gracia cuando dicen no hace falta transgénicos ni que los cultivos sean productivos porque sobra comida en el mundo. Vale, perfecto, de acuerdo.
Dile a una persona que se está muriendo de hambre en la República Centroafricana que realmente no tendría que pasar hambre porque este año la producción de maíz en Canadá ha sido excedentaria. Y esa persona te dirá, ¿y por qué no veo yo este maíz aquí? Claro. ¿Quién lo trae? La logística es un problema. Por lo tanto, la tecnología allí puede ayudar haciendo que se produzca la comida donde hace falta. Porque la variedad de maíz que en Canadá da un rendimiento de maravilla, si te la llevas a la República Centroafricana, se muere. Claro. Entonces lo que tienes que hacer son variedades adaptadas a las condiciones locales. Que ahí no se está investigando lo que debe. ¿Por qué? Pues porque a ninguna empresa de semillas le interesa investigar para producir variedades que los agricultores igual no tienen presupuesto para comprarle. Y entonces ahí es cuando entramos los que hacemos investigación en organismos públicos. El arroz dorado, por ejemplo, se hizo en base a fondos públicos. Y respecto a lo que comentamos al inicio del tema de que los transgénicos pues, no afectan a la salud o no te afectan a nivel genético y tal, pero creo que no hay evidencia, digamos, o mucha evidencia actualmente o de mucho transcurso de tiempo a lo largo de, pues, de los años para poder tener claro que eso no afecta de ninguna manera. ¿O crees que sí? Llevamos 30 años comiendo transgénicos. Tú te comes una mazorca de maíz transgénica, eso pasa a tu estómago y en cuestión de 4 o 5 minutos ese ADN ya se ha degradado por el baño ácido del estómago. Todo lo que pase de 5 minutos ya me parece que es un estudio muy largo, porque es lo que tarda tu cuerpo en saber si era transgénico o no. Vale. Después, de hecho, una de las cosas que querían los ecologistas era que se etiquetara la carne si se había alimentado con maíz o soja transgénica. Eso es imposible, porque tú coges un entrecot de ternera o un filete de lomo de cerdo No, alimentado con maíz transgénico o no, y no hay forma de que hagas un análisis y me puedes decir cuál es cuál. O sea que al final también es una parte del marketing, ¿no? De comer carne de pasto porque solo come... No, la carne de pasto, ahí tienes más factores. No es que sea transgénico el pienso o no. La carne de cebo, que es la carne de pienso, ya sea transgénica o no transgénica, tiene unas propiedades muy similares, porque no distingues que sea transgénico o no. Vale. La carne de pasto tiene otras propiedades. A veces hay algunas de cebo que están mejor, pero eso ya va a gustos. Y luego por el tema de los transgénicos, que no tenemos estudios, esto también es una falacia. Te he comentado antes el estudio sobre todo el ganado que se ha hecho en Estados Unidos. Vale, y respecto a, bueno, y a ver, yo entiendo que los estudios se hacen y obviamente evidencian ciertas cosas, pero ¿no crees que están sesgados para confirmar lo que nosotros queremos o los que financian los estudios quieren que se confirme y se dejen de lado otras cuestiones? No, porque si tú crees que el estudio está sesgado, haz un estudio y demuestra el fallo, y si el estudio es bueno, habrá más científicos que lo lean y que lo repitan. Por ejemplo, hace 14, en el 2012 creo que fue, salió un estudio diciendo que si tú alimentabas ratones con maíz transgénico que se había criado con glifosatos, los ratones tenían un montón de cáncer. Y había una foto de unos ratones y tal. Problema que ese estudio, cuando lo viste, la estadística estaba absolutamente mal hecha. Y cuando se ha intentado replicar ese estudio, nadie ha llegado a las mismas conclusiones. ¿Qué ha pasado? Que ese estudio se ha retirado. El estudio que te he mencionado, si tú eres capaz de demostrar que por alimentar al ganado con maíz transgénico ha habido algún tipo de problema, demuéstralo y públicalo. No, pero ahí está la cuestión, claro, el que quiera demostrar, digamos, que eso no ha sido afectado, pues paga el estudio y tal, pero a lo mejor no hay un interés detrás económico para demostrar lo contrario, por lo que no se financia un estudio contrario para hacerlo tan masivo o incluso mínimo, pero para defender la otra idea. A ver, entre los principales grupos opositores a los transgénicos, principalmente en Francia, detrás estaban Carrefour y Alcampo, que han financiado millones para encontrar evidencias de que los transgénicos eran malos. Nunca han conseguido. Lo que han publicado ha sido todo basura. Y de hecho, el artículo más importante fue aquel que estaba publicado en una revista bastante floja y además tuvieron que retirarlo. O sea que a partir de ahí, si hubiera algún problema, a ver, es que hay una cosa que se llama la epidemiología.
¿Ha habido alguna enfermedad que haya aparecido, que se haya disparado 30 años después de los transgénicos que hace 30 años no existiera? No. ¿Qué pasó con el tabaco? Pues que los cánceres de pulmón empezaron a dispararse. Y así fue como se descubrió el primer estudio que se hizo, que es el de Harley y Dole en los años 50, vio que los médicos que fumaban tenían más cáncer de pulmón. Y así fue cuando empezaron a darse cuenta que el tabaco, que curiosamente ahora que se habla del conocimiento ancestral y el conocimiento nativo, los nativos americanos utilizaban el tabaco como planta medicinal. Sí, ahí muy acertados no estuvieron. Vale, cierto. Tú hablas bastante de cuestiones de medicina y tal y criticas ciertos como homeopatía y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué razón es eso? ¿Crees que no tiene efecto o...? Es que la homeopatía pasa un poco como el real fooding, el chiste se cuenta solo. Tú diluyes una cosa y cuanto más diluido, más efecto tiene. La vida no es así. La vida, cuanto más diluido, más agua tienes. No hay más. Es decir, si tú tiras un culito de whisky en una piscina, no te emborrachas. Un homeópata te dice que sí, pero ahí estamos con lo mismo. La homeopatía en 200 años no ha conseguido superar ningún test científico. Y además ahora ya ni siquiera está de moda. Ya ha vuelto a pasar Vale, de y las moda. personas que dicen que, bueno, aunque sea medicina alternativa, ese tipo de cosas que sí que les dan resultado, que es cuestión de sugestión También hay gente propia que, o... también hay gente que reza y le da resultado. Es decir, tú puedes pensar, tú puedes tener la sensación de que algo te ha curado y eso es perfectamente lícito. Y tú puedes estar convencido, pero la ciencia no se hace preguntando a la gente si usted le ha curado algo o no. La ciencia se hace con grupos de control, poniéndoles un tratamiento y que la gente no sepa si tiene el tratamiento o tiene el control. Y así es como puedes saber objetivamente, sin depender de la percepción que tiene una persona. A ver, yo puedo tener la percepción de que estoy buenísimo. Y yo puedo tener la percepción que me miro al espejo y como he ido a correr 2 días estoy flaco. Pero luego me peso y la báscula no está de acuerdo con mi percepción. Pues con la salud pasa lo mismo. Ahora justamente, Tú puedes perdona. tener la percepción de que algo te funciona, pero no. Claro, ahora justamente creo que como respaldamos la idea de que lo que es tu percepción es la realidad. ¿Qué opinas de eso? Como que... Eso es una cosa que dice en la filosofía posmoderna. Ujú. Pero no es cierto, la realidad es objetiva y la realidad existe. Tú eres un producto de la evolución que tienes una forma de percibir la realidad que son tus sentidos y un cerebro que lo integra todo. Pero ni eres el centro del mundo, ni eres el sumum de la evolución, ni tú eres el que hace la realidad. Tú sufres la realidad. Y hombre, esta filosofía posmodernista que dice que nada existe más allá de tu conciencia. A ver, si te atropella un camión estás jodida. Y eso es una realidad objetiva, no hay más. Y entrando en la filosofía, ¿qué dirías? ¿Eres lo que crees que eres o eres lo que los demás creen que eres? A ver, entrando en la filosofía, tú eres lo que a ti te dé la gana ser y ya está. Tú eres, como decía Ortega y Gasset, eres tú y sobre todo tus circunstancias. La realidad es la que te modula. Entrando en cuestiones de salud, quería preguntarte también respecto a los hábitos saludables o qué es lo que recomendarías tú también como científico en tema de alimentación, por ejemplo. ¿Qué es lo que, qué herramientas debemos de usar actualmente? No es que sea yo un buen ejemplo para dar consejos de alimentación. Yo te puedo hablar de la parte técnica y sobre todo de los mitos, pero obviamente no soy dietista nutricionista. Hábitos de salud, pues hombre, los hábitos genéricos es más fruta y verdura y sobre todo más movimiento y más ejercicio. Pero si quieres tener una buena dieta, dado que cada persona tiene unas circunstancias diferentes y necesita una dieta diferente, te diría que fueras un buen dietista. Y respecto al tema de los fármacos, las farmacéuticas y demás, ¿tú como científico defiendes el tema de la farmacología, el tema de la medicina en este aspecto o Cuando la necesitas. cuando necesitas? A ver, tú como mecánico defiendes el tema de los destornilladores y las llaves inglesas. Si tengo un clavo, no, necesito un martillo. Si tengo un tornillo, necesito un destornillador.
Si tengo un cáncer, necesito quimioterapia. Si tengo un dolor, necesito un calmante. Si no tengo nada, no necesito nada. Vale. Lo de medicarse y suplementarse. Cuando no tienes ningún problema de salud diagnosticado, ninguna deficiencia nutricional, en principio yo no lo recomendaría nunca. O sea, ¿no recomiendas la suplementación? ¿No crees que nos hace falta en la alimentación normal Si tienes una buena suplementarnos de algo? dieta, si te estás suplementando porque lo necesitas, es que tu dieta es mala. Esa es la crítica que se le hace al veganismo. Si el veganismo fuera una buena dieta, no necesitarías B12. Pero ahora hay muchos que defienden, bueno, muchos científicos, dietistas que defienden, por ejemplo, la suplementación en omega 3, en magnesio, en otro tipo de... Pues no son muy buenos. Porque una suplementación en omega 3, tú miras la cantidad de omega 3 que hay en una cápsula, esas que llevan el sello de una sociedad médica muy importante, y hombre, te paseas por una pescadería con la boca abierta así, y tienes más omega 3 que la capsulita esa que te cuesta 60 euros. Con que te compras una lata de sardinas de 90 céntimos ya tienes omega 3. Magnesio, el agua del grifo aquí, ¿qué tiene? No lo sé, nueva agua de grifo, no... Pues yo sí, y tiene magnesio y No, calcio, todo el que quieras. no El creas... magnesio es un elemento súper abundante. La clorofila, cada átomo de clorofila, cada molécula, perdón, acabo de decir una burrada. Cada molécula de clorofila en medio tiene un átomo de magnesio. O sea que como te comas algo que sea verde, ahí tienes todo el magnesio que quieras. Pero a lo mejor no se asimila porque además, según tengo entendido, no todo el tipo de magnesio se asimila de la misma manera, tu cuerpo no lo percibe igual. Y Depende a lo mejor, de con qué vaya qué lado, no todo se asimila fácil, pero es que es tan abundante que los déficits de magnesio son raros. Tienes que tener una dieta muy mala o alguna curiosidad. Ahora se ha puesto de moda decir que a todos nos falta magnesio, pero el café está lleno de magnesio. Alimentos muy comunes tienen un montón de magnesio. Por mucho que se asimile mal, la exposición que tenemos a magnesio es muy alta. ¿Dijeras que nos falta yodo? Pues sí, antiguamente faltaba yodo a la gente que vivía en el interior. Y la intervención más exitosa en salud pública ha sido yodar la sal de mesa. Y a partir de ella han disminuido todos los problemas de tiroides. Pero, hombre, dijeras que nos falta vanadio, pero porque es muy raro, pero bueno, el vanadio tampoco nos hace falta para nada, por decir algo. Pero es que el magnesio, que es un elemento súper abundante y que está en cualquier sitio. Hombre, ya sé que Ana María la Justicia tiene que vender los botes esos de magnesio con colágeno, pero vamos. más el colágeno también, que es bastante accesible y consumiendo ciertos alimentos también Un caldito, cárnicos. un caldito de puchero, colágeno, todo lo que quieras. Y comentaste el tema del agua. Mira, me gustaría tocar un poco el asunto. ¿Crees que tenemos agua buena? ¿Agua potable? Excepcional. Y nuestro dinero nos cuesta, hombre, a impuestos la estamos pagando. El agua del grifo es perfectamente buena, potable y es la que bebo yo en casa. O sea, no tiene ningún efecto secundario por el tema de, a lo mejor, yo qué sé, cloro que llevará o lo que sea. Que no te mueres deshidratado, ¿te parece poco? Que cuando tienes sed te la quita. A mí ese efecto me encanta. Sobre todo si está fresquita, pero eso ya es cuestión de gustos. ¿Y qué opinas del residuo seco que también como que te dicen que te deshidrata? Pues eso es hacer cálculos. Alguien que diga el residuo seco que te deshidrata es que, no sé, unas nociones de química de bachillerato muy sencillas. Todo depende de la concentración. El agua de mar te deshidrata porque tiene una concentración de 0,4 molar de cloruro sodio, que es una concentración muy alta. La concentración de sal del agua del grifo es ridícula, es de 1000 veces menos. Con tan poca sal, por mucho residuo seco que tenga, eso no te va a deshidratar. Vale. Curiosamente, ¿qué te tienes que beber para que no te deshidrate? Un Aquarius, una Coca-Cola, eso tienen concentraciones de sal mucho más altas. Sí, de azúcar. Y de azúcar ya ni te cuento. De azúcar. Tú a nivel de alimentación, o sea, sí me imagino que alimentos transgénicos sin ningún problema y alimentación procesada. A ver, yo en general como más de lo que debería, pero bueno, por eso te digo que no soy un buen ejemplo. Alimentación procesada no es lo que más me guste. Ha habido épocas de mi vida, pues las épocas que estás muy vago, no te apetece estudiar, pero la verdad es que soy bastante cocinitas. Digamos que como sano, pero en más cantidad de la que toca. Bueno, claro, es que uno no exime del otro. No abuso mucho de los procesados. Tuve una época que me dio por las sopas chinas de sobre y tal, pero por suerte ya la he superado.
Sí, ¿no? El aditivo este en MSG que tienen ellos para fortalecer el sabor, el glutamato, El ¿no? glutamato, que es un aminoácido, o sea que tampoco hay ningún problema con él. A ver, el problema que tiene el glutamato es que, claro, tú te comes algo con cargado de glutamato y te explota el sabor en la boca. Claro. Luego te comes cualquier cosa y no te sabe a nada. Ujú. El problema es que te acostumbras a ese tipo de alimentos. Hiperpalatables, ¿no? Exacto. Vale. Pues mira, creo que podemos cerrar. Me gustaría que si quieres transmitir algún mensaje final al público, decir cualquier enseñanza o algo que tú defiendes una idea, ¿qué te gustaría decir? Que no se agobien, que nadie les está envenenando, que nadie les está intoxicando, que coman más fruta y verdura y ante cualquier duda, leeros que es comer sano, que es uno de Pues mis libros. sí, sí, sí. O el último, Comemos lo que somos, que cuento toda la historia de por qué comemos lo que comemos. Pues muy bien, te agradezco mucho haber venido aquí. Me encantó el podcast, he aprendido un montón. Yo creo que habrá cosas que tendré que cambiar o replantearme en cuestión de alimentación. Y muchas gracias por tu tiempo, José Miguel. A ti. Encantado.